O sea, una de las formas de cómo yo puedo almacenar esa información, ya poniéndole un nombre al producto, una cantidad. Sabemos de que un nombre del producto pues va a ser una variable de tipo string, de tipo cadena. El precio va a ser una variable de tipo doble porque puede llevar decimales. Y la cantidad, pues como tiene que ser exacta, entera, pues puede ser un tipo de dato de tipo entero. Entonces, esa es una... ¿Cómo puedo mantener esa información de tal forma que no se desfase? O sea, que no aparezca en algún momento, qué sé yo, combinada con otra información que no es. Pues lo puedo manejar con una estructura. Entonces, con una estructura yo puedo mantener un nombre, puedo mantener un precio y puedo mantener una cantidad de una forma lineal. Entonces, una estructura lo que me va a permitir a mí hacer es poder crear como que una tabla. Obviamente, para que funcione como una tabla, tengo que definir un vector de tipo estructura para que funcione de esa forma. Pero esa es una de las formas, las estructuras a nosotros nos van a poder a nosotros o facilitar la forma de representar la programación en cosas de la vida real. Por ejemplo, sabemos de que si yo quiero declarar o si yo quiero hacer un sistema que me permita poder representar información de personas, yo puedo definir una estructura de tipo persona y ahí poner todas las características que tiene una persona, como por ejemplo su nombre, su apellido, su edad, su QI, fecha de nacimiento, etcétera. Todo puede ir dentro de una estructura. No sé si con eso respondo a la pregunta. Sí, vamos a hacer un ejemplo. Solo vamos a avanzar un poquito más en esto para que ustedes puedan ver y ya vamos a entrar en un ejemplo. Luego, en este caso, operaciones con estructuras. Una vez definidas las variables, es necesario realizar operaciones con ellas. Lo realmente útil no es la estructura, sino sus miembros. O sea, la estructura como tal solo es como un objeto, solo es como una caja, si ustedes lo quieren ver así. Pero lo que realmente nos sirve de la estructura son sus miembros, son sus atributos, que al final son los que nosotros le vamos a almacenar valores. Acá me preguntan, ¿por eso es que se hacen antes del main? No es que por eso se hagan antes del main, sino que las estructuras se definen eh, dependiendo qué es lo que nosotros vamos a programar y qué es lo que al final vamos a querer presentar. Pero no es que por eso se hagan antes del main. Simplemente se hacen antes del main porque así es como lo exige C++. Dice, para acceder a los valores de los miembros, ahora bien, ¿cómo yo puedo? Acá tengo, voy a regresar a la presentación de acá. Acá únicamente estamos definiendo tipos de datos del tipo de estructura que yo he creado, pero en ningún momento estamos viendo acá de que, por ejemplo, esto que dice mi estructura 1 puede acceder al miembro 1, puede acceder al miembro 2 o puede acceder al miembro 3. Eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cómo vamos a poder acceder nosotros a los miembros de una estructura? Entonces, como nos dice acá, utilizando el operador unario, que es el punto. Sí, ya vamos a hacer un ejemplo. Solo denme chance de que termine de darles la definición y los conceptos de estructura y ya vamos a ver el ejemplo. Entonces, eh, el operador unario es el que nos va a permitir a nosotros poder acceder a un miembro de la estructura. Cada miembro es una variable común y corriente. O sea, un miembro, como lo vuelvo a repetir, es básicamente un tipo de dato, es una variable. Entonces, nuevamente viendo el ejemplo anterior, solo que ya accediendo a sus valores, aquí tenemos este objeto que se llama mi estructura, que tiene estos tres miembros, que ya vimos que uno es de tipo entero, char, y el otro es doble. Luego acá estamos declarando una variable del tipo mi estructura y luego le estamos
asignando un valor al miembro 1. Como sabemos de que miembro 1 es de tipo entero, podemos almacenar un valor entero, que en este caso pues es un número que es 1024. Luego vamos a asignarle un valor al miembro 2. Siempre utilizo lo que es el objeto mi estructura 1, que es el que al final es el que me va a utilizar para manipular esta estructura. Y digo mi estructura 1 y como nos decía la presentación anterior, que para poder acceder al miembro utilizamos lo que es el punto. Acá está. Mi estructura 1, punto, miembro 2, estoy accediendo al miembro 2 y le estoy asignando un valor de tipo carácter. ¿Por qué? Porque es un valor de tipo char, miembro 2. Y por último estoy asignándole un valor a miembro 3, que es el de tipo doble. Que sabemos de que un tipo doble pues acepta lo que es enteros y decimales. Entonces este es un ejemplo en C++ de cómo nosotros podemos acceder a los miembros de una estructura. En este caso pues los estamos mandando a almacenar valores. No sé si está claro este ejemplo que tengo acá. Ok, se voy a seguir. Y luego, pues dice operaciones con estructura, siempre siguiendo ese tema. ¿Cómo mando a imprimir yo los valores o lo que contiene cada uno de los miembros de estructura? Pues puedo hacerlo siempre utilizando lo que es un cout o un printf. Acá lo que estoy haciendo es mandar a imprimir cada uno de los valores. Otra de las formas de cómo yo puedo mandar a imprimir es asignándole el valor directamente, que al asignarle el valor, pues lo que me va a imprimir en consola va a ser el 1024, va a ser la X y va a ser el 12.8. Otra de las formas, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces, aquí hay un ejemplo que era lo que les mencionaba y que era la pregunta que nos hacía Carla, que decía para qué nos pueden servir las estructuras. Si yo el ejemplo, si yo les pidiera a ustedes de que me, me hagan un programa que me permita capturar el nombre de un alumno, su edad y su promedio, pues así yo creo que con lo que hemos visto, a simple vista, pues nosotros hubiésemos pensado en esta forma de hacerlo como dice acá, a la antigua. O sea, lo que tal vez se les hubiera ocurrido es decir, bueno, voy a declarar una mi variable de tipo char que sea un vector para poder capturar el nombre, o también podría ser una variable de tipo string para capturar el nombre. También voy a utilizar lo que es un tipo de dato entero para capturar la edad y voy a utilizar lo que es un tipo de dato doble para capturar lo que es el promedio. O sea, esto es lo que tal vez se les hubiera ocurrido si yo pidiera un programa de este tipo. Pero ya haciéndolo de una forma más técnica, digamos, o de mejor forma, es utilizando estructuras. Entonces lo que se haría es definir una estructura de tipo alumno que contenga los tres atributos, que serían nombre, edad y promedio. Pero tal vez alguien pensará, bueno, pero si lo puedo hacer de la primera forma, ¿por qué tendría que hacerlo con una estructura? Ah, bueno, aquí solo estamos pensando en un alumno. Pero ¿qué pasa si yo les pido a ustedes de que fuera de 50 alumnos? Entonces aquí si lo quisiéramos hacer a la antigua, como dice acá, pues tendríamos que declarar 50 tipos de datos char que me permitan capturar 50 alumnos, 50 tipos de datos de tipo entero que me permitan capturar 50 edad de alumnos y así de la misma forma también para los promedios. O sea, sería un programa demasiado extenso que con esta estructura pues únicamente
la defino como un vector y ya puedo capturar 50 alumnos de esa forma. No sé si me explico con este ejemplo que está acá en pantalla. Entonces aquí tal vez es donde ustedes le pueden ver un poco más de sentido a lo que es una estructura. O sea, una estructura pues viene a facilitar el uso eh, de captura de información y también de cómo poder representar información. Ok, vamos a hacer ahorita un ejemplo en C++ de una estructura. Cómo poder nosotros capturar valores en una estructura. Entonces, le voy a compartir mi pantalla. Eh, Solo confírmenme si pueden ver mi editor de C++ en este momento. No, ¿qué es lo que logran ver? No se mira nada. Ahorita logran ver lo que es el editor de C++. Todavía no. Pues entonces mejor le voy a compartir la pantalla completa ya que no se deja únicamente poner el editor. Ahorita imagino que sí ya pueden ver mi pantalla. Ahorita, jóvenes, si alguien tiene duda, pues utilice su micrófono, que no voy a poder estar leyendo el chat hasta que deje de compartir mi pantalla. Entonces, si alguien tiene duda, pues solo pone su micrófono y me habla para yo poder explicar. Aquí tengo mi editor de C++, vamos a declarar un programa. Vamos a utilizar la librería IOString. La librería estándar. Y nuestra función main. Ok. Entonces vamos a declarar una estructura. Esto no me voy a meter a mayor detalle, pero vamos a capturar una estructura como la que estaba en el ejemplo. Y esta estructura que sea de una persona. Entonces, para declarar una estructura, como nos decía, utilizamos la palabra reservada struct y le ponemos un nombre. Entonces, yo le voy a llamar a esta estructura, le voy a decir que se llame persona. Luego nos decía que abre llaves y cierra llaves. Automáticamente me cierra la llave y me pone punto y coma, que es la finalización de la estructura. Entonces, tengo acá estructura persona y pues voy a poner características que representen a una persona, como por ejemplo, vamos a utilizar una variable string, a ver cómo nos funciona la variable string, y le voy a poner nombre, luego, ¿qué más? La edad, y vamos a ver qué otra cosa le voy a poner, nombre, edad,
no sé, pongámosle nombre, edad, qui, por ejemplo. También declarémosle de tipo entero, qui. Y únicamente para efectos de ejemplo, únicamente vamos a utilizar estos tres atributos o miembros que pertenecen a mi estructura persona. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a declarar un objeto de tipo persona. Que recordemos de que en la presentación me decía que yo puedo declarar objetos de este tipo que he definido. Entonces yo puedo decir persona y puedo declarar un mini objeto que se llame, por ejemplo, P1. ¿Sí? O le podría decir persona 1. Entonces, ¿cómo voy a manipular este objeto persona 1? Porque al final la presentación nos decía, en realidad lo interesante no es la definición de la estructura, sino que son sus miembros. Entonces yo para asignarle un valor al miembro de la estructura que estoy utilizando, pues debería utilizar persona 1, utilizando el operador que me sirve para poder accesar al miembro que lo mencionaba en la presentación y es el punto. ¿Sí? Entonces le digo persona 1, punto, nombre y pues le asigno un valor. Yo creo que para asignar un valor se utiliza esto. Y le pongo acá, por ejemplo, Juan. Luego, para asignarle también una edad a Juan, pues utilizo siempre el mismo objeto, el punto y el atributo que me va a servir, que me sirve a mí para poder asignarle una edad, que sería el atributo edad. Poner, por ejemplo, 20. Y luego, para asignarle un qui, pues le digo persona 1.qui y le asigno un valor. No lo voy a asignar muy grande porque no sé hasta cuántos caracteres me acepta el tipo de dato entero, no lo tengo ahorita a la mano. Únicamente le voy a poner esos. Entonces, voy a compilar esto para ver que todo vaya bien. Y hasta acá pues me dice que todo va bien. Obviamente si yo corro esto, acá no estoy mandando a imprimir nada, entonces él no va a imprimir nada. Entonces lo que debería hacer es mandar a imprimir cada uno de esos valores para que los muestre en consola. Para ello voy a utilizar un cout. ¿Y cómo voy a mandar a imprimir los valores de una estructura? Pues utilizando sus miembros. Digo persona 1 punto. De hecho, cuando yo pongo el punto acá para mandar a imprimir un valor, pues C++ automáticamente el editor me despliega esto. Y acá me está mostrando los atributos que tiene mi estructura. Que sabemos de que tiene un nombre, tiene una edad y tiene un qui. Le voy a decir que manda a imprimir el nombre. Vamos a ponerle acá un fin de línea. Persona 1 punto edad de línea y persona 1 punto qui. También pongámoslo en fin de línea. Acá está. Entonces, ahorita que yo corra el programa, pues me debería de mandar a imprimir lo que yo le he inicializado a cada uno de los atributos, que sería el nombre, la edad y el qui. Voy a compilar. Todo anda bien. Entonces voy a correr esto. Y acá está. Lo que me imprime pues es exactamente lo que yo le estoy inicializando a cada uno de los atributos de mi estructura, que es Juan, o sea, el nombre le estoy mandando Juan, en el atributo edad le estoy mandando 20 y en el atributo qui le estoy mandando 21,252, que es lo que me está imprimiendo.
Esta sería una de las formas de cómo podemos nosotros crear una estructura, cómo asignarles valores y cómo mandarlos a imprimir a consola. No sé si tienen alguna duda con esto. Si tienen alguna duda, pues usen su micrófono porque no lo voy a estar leyendo ahorita. Hoy ustedes regresaron como que muy tímidos. No quieren participar. Bueno, acá podría también asignarle lo que es el nombre. Para dejarlo de una forma más estética, decirle la edad. Acá decirle, por ejemplo, el queen. Únicamente para que salga de una forma más estética. Voy a correr esto nuevamente. Y acá está. Tengo nombre Juan, edad 20 y QI 21252. Entonces este es un ejemplo de cómo hemos declarado una estructura. Nuevamente repaso, para declarar una estructura pues utilizamos la palabra reservada struct, y si se dan cuenta Deb nos la pone en negro, es porque es una palabra reservada. El nombre de la estructura, le estoy definiendo 3 atributos y luego pues estoy creando un objeto llamado persona 1 de ese tipo persona, que también podría crear otro objeto acá, decirle persona, por ejemplo persona 2, y puedo hacer exactamente lo mismo que hice acá abajo, solo que utilizando el objeto persona 2. Voy a darle copy paste a esto y decirle persona 2. Sabemos de que persona 2 pues también contiene un nombre, contiene una edad y contiene un queen. Y de la misma forma pues también lo puedo mandar a imprimir. También le voy a dar un copy paste a esto. Le voy a cambiar los valores a persona 2, por ejemplo que se llame Pedro, que tenga la edad 21 y que su DPI sea este. Y acá pues también mandar a imprimir lo que son los valores que contiene el objeto persona 2. Voy a correr esto. Se lo voy a cerrar la consola anterior, que no me dé error. Y acá está. Entonces, persona 1 se quedó tal cual, que era Juan, 20 y su QI era este. Pero también yo creé un objeto que se llama persona 2, que le asigné también estos valores. Pedro, 21 y este DPI. ¿Sí? Es que el punto es no extenderlo, ¿verdad? ¿Cómo? O sea, recuerda que nos dijo que no teníamos, o sea, no teníamos, pues, pero que para que no se haga un programa tan grande, hay, o sea, como ahorita creo otro personaje, digamos, ¿Sí? ¿Correcto? pero cuando nos piden, digamos, 50 personajes, ¿cómo le haríamos? Porque para que no sea tan extenso el programa, ¿cómo sería? Sería un vector de tipo estructura, o sea, que si no estoy mal creo que se declara de esta forma. Podríamos decir persona, por ejemplo que fuera persona 3, pero decirle que sea un vector de 50 posiciones. Aquí yo puedo declarar n cantidad de esas 50 personas utilizando únicamente este objeto, persona 3. Obviamente tengo que acceder a la posición 1, a la posición 2, a la posición 3, pero solo estoy utilizando un objeto, ¿sí? Ya.
Gracias, Inge. Bueno, no sé si alguien más. Que sí, así se declara, no me dio ningún error. Así es como se declara un vector de tipo de estructura. Es como lo tengo acá. No sé si alguien más tiene duda. Solo Inge puede subir, digamos, su programa, subirlo. Solo Ahí, quiero ver cómo. eh, ahí está, gracias. bueno, ¿alguien más? No sé si alguien más tiene alguna duda. Bueno, No, gracias. si nadie más tiene duda, pues voy a dejar de compartir mi pantalla. Y entonces, si nadie más tiene duda, pues vamos a dejarla hasta acá. Esta sería la clase de hoy. Y yo les voy a estar avisando cuándo nos vamos a reunir. Y la ventaja es que ahorita estoy grabando, entonces no hay ningún problema que alguien no se conecte. Si alguien tiene alguna duda adicional, pues solo me escribe y yo con mucho gusto le contesto.